Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Ahora os tengo que presentar lo que es algo así como el desmintiendo la propaganda occidental al más puro estilo, puesto que leyendo pues sobre el tema que tiene que ver con el Sahel, con África en general, la influencia rusa en África, esto lo hemos comentado en infinidad de ocasiones. Es cierto que ahora Occidente está saliendo de África, Rusia está entrando en África y bueno, pues en términos generales se están produciendo un montón de cambios en el continente africano, cambios que a mí me parecen de suma relevancia, así que pues obviamente poco a poco voy buscando información, voy comparando unas fuentes, otras y tal y cual, y dentro de lo que es la información que he ido buscando he encontrado una cosa que no tiene desperdicio alguno, lo vais a alucinar. Resulta que he encontrado un artículo, por supuesto, de un medio más occidental imposible, un medio español, de estos españoles de toda la vida de Dios, en el cual, leyendo el cual, vamos a poder comentar, por un lado, la situación en el Sahel, porque es cierto que la relata bastante bien, bueno, en unos puntos, ¿no? Pero también vamos a poder ver muy de cerca lo que es la propaganda occidental en todo su esplendor, porque la situación en el Sahel la relata de una forma que es que no se puede superar. Simplemente vamos a ir leyendo el artículo. Yo poco a poco os iré poniendo luego en algún lado lo que son los recortes del mismo o el artículo en sí para que también lo podáis ver en pantalla. Os voy a compartir pantalla, veremos cómo vamos a organizarlo. Vamos a abrir el artículo en cuestión. Lo vamos a ver, lo vais a alucinar, de verdad, lo prometo. Es que en cuanto lo leí dije, esto no me lo puedo perder. O sea, de alguna manera, esto lo tenemos que comentar sí o sí. Espero que lo estéis viendo bien. Aquí tenemos lo que es el artículo del periódico El Mundo, que es un periódico español, que se titula "Cómo Europa se retira del Sahel y lo deja en manos de Rusia". Así como de entrada, ya el titular promete, puesto que es absolutamente tremendo hasta dónde ha llegado ese punto de vista tan sumamente occidental, dentro del cual todo lo que tiene que ver con África y con esos pobres negritos que son algo así como semimonos en la concepción de Occidente, me imagino, necesariamente tiene que serle cedido a alguien o pasado a alguien. Es decir, el Sahel, aquí en este titular, donde Europa se retira y lo deja, ni siquiera es sujeto activo. El Sahel es algo así, como un cachito de tierra donde no hay absolutamente nadie, que de toda la vida del Señor le ha pertenecido, por supuesto, a Occidente, donde Occidente ha hecho y ha deshecho como ha querido, y donde, por supuesto, cuando sucede algo, no es porque el Sahel decida nada, no es porque allí hay gente que tenga intereses, que tenga preferencias, que tenga nada, que vote, que opine, que piense, no. Es porque, o bien a Occidente ya no le sale de las narices seguir manteniendo eso, porque no le parece lo suficientemente importante, o porque alguien se lo arrebata, bueno, en fin. Aquí, la concepción principal es que el artículo es una joya, es que de verdad, o sea, es exactamente esto, tal cual, como lo vamos a leer, explica a la perfección por qué a día de hoy, en todo lo que es el Sahel, odian todo lo que es el Occidente, particularmente todo lo que es Francia, porque es Francia la que más ha tenido que ver. En segundo lugar, quizás todo lo que es Reino Unido y todo lo que son Estados Unidos. Vamos, todo lo que tiene que ver con Occidente en términos generales y por qué están sacando tantas banderas rusas y tantas banderas chinas. ¿Quién haya escrito este artículo?
no lo entiende del todo, pero nosotros, leyendo el artículo en cuestión, sí que lo vamos a entender muy bien. Punto número 1. Cuando negocia Rusia o cuando negocia China, no lo hace desde la misma posición desde la que lo ha hecho durante todo este tiempo Occidente. Rusia negocia con el Sahel, comprendiendo a estas personas como iguales, comprendiendo que los países del Sahel tienen sus intereses, tienen sus preocupaciones y, por supuesto, Rusia quiere sacar beneficio. Allí luego lo veremos, ¿no? Por supuesto, Rusia no entra allí como una especie de hermanita de la caridad, ¿qué va? Pero quiere que el Sahel también saque beneficio, quiere que sea un trato justo. Rusia quiere que sea un trato justo, China quiere que sea un trato justo, quiere Occidente que sea un trato justo. Con titulares así lo dudo mucho y es que sabemos perfectamente que el titular además resume muy bien la política occidental en el Sahel. Pues bien, Moscú aprovecha la salida francesa del desierto africano para aliarse con las juntas militares que ya controlan territorios por los que circula la inmigración, el tráfico de drogas y el yihadismo. No hay absolutamente nada más en el Sahel. Así, habiéndolo leído, no extraña para nada que Occidente se haya salido de allí, ¿no? Porque, hombre, que de todo el Sahel, estos señores hayan destacado sobre todo 3 cosas que son la inmigración, el tráfico de drogas y el yihadismo, dejando de lado toda la tremenda cantidad de recursos naturales que hay allí, bueno, ya tiene bastante tela de cortar. Y por supuesto, Rusia, cuando pacta con algún tipo de gobierno, es que de verdad, esto es propaganda occidental de la dura, ¿eh? Cuando Rusia pacta con algún tipo de gobierno, es un gobierno dictador, autoritario, asesino, que come bebés y que en general representa lo que es el mal personificado. Pues bien, aquí tenemos manifestante con la bandera de Níger y Rusia pintadas en el torso. Foto de la agencia EFE. Bueno, pues aquí esto es así como lo han querido representar. El hecho de que el Sahel, objeto total, pasivo, cambia de manos o pasa de una mano a la otra. Y ahora vamos a leer lo que es el artículo escrito por Raquel Villaécija y Alberto Rojas, corresponsal de París en Madrid. O corresponsal París, Madrid. No se entiende exactamente quién es el corresponsal ahí en dónde, pero bueno, eso os aseguro no tiene relevancia alguna porque semejante pieza de literatura la hubiera podido haber escrito yo desde cualquier lugar de la Tierra, ¿eh? A mí me dices, tú escribe una buena pieza de propaganda occidental y me sale tal cual esto. Bueno, comenzamos. Los ciudadanos de Europa del Este se toman las amenazas de Rusia muy en serio. Empezamos desde lo lejos, hablando del Sahel. El pasado soviético, hombre, hablar de Rusia y no hablar del pasado soviético, mucho estamos tardando. Bueno, el pasado soviético está demasiado reciente para olvidar la relación imperial y represiva que los rusos han tenido en toda la órbita del mundo socialista. Juraría yo que en Cuba no hablarían en esos términos y de hecho hay muchos países exsoviéticos que no son Ucrania, donde Estados Unidos ya ha trabajado bastante y bastante bien con su propaganda, que echan muchísimo de menos lo que es el pasado soviético. Pero bueno, cada uno a lo suyo. Por eso, los máximos apoyos a Ucrania vienen desde los países bálticos hasta Polonia, República Checa o Rumanía. Bueno, es realmente por otras razones. Polonia es que en general ya no es ni por la Unión Soviética, o sea, a ver, es mucho más complejo. La historia entre Polonia y Rusia es mucho más compleja. República Checa, pues casi que más de lo mismo, pero bueno, dejémoslo en que el comunismo es malo, que, hombre, para comenzar el artículo, para el primer párrafo, la idea no está mal, sobre todo teniendo en cuenta que va el Sahel. En el oeste de Europa, sin embargo, la amenaza rusa se vive mucho más lejana. Sin embargo, el neocolonialismo ruso está cada vez más cerca. Moscú, con sus acuerdos con varias juntas golpistas del Sahel y algunos señores de la guerra en el Magreb,
ha puesto botas en el terreno en la frontera sur de la Unión Europea, un territorio de estados precarios y límites porosos por los que avanza el yihadismo, la inmigración sin papeles y las autopistas de la droga. Ahora el Kremlin tiene acuerdos con los gobiernos que mantienen los grifos de esos problemas. ¿Ah? ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Esto en un solo artículo, en un solo párrafo, todo. Yo es que creo que les pagan por puntos. En plan, llamar a Putin autoritario, 1 punto. Decir que el pasado soviético, 2 puntos. El que Rusia tiene relación con no sé qué cárteles de la droga, 3 puntos. Y así. Porque vamos a ver. El neocolonialismo ruso no existe, porque de hecho el colonialismo ruso nunca existió. Rusia es de esos países del mundo que no ha tenido nunca colonias. Pero bueno, eso una española, país o imperio en su momento, que sí ha tenido colonias, ¿de dónde exactamente lo va a saber? Luego, los acuerdos que se producen en Rusia obviamente son con juntas golpistas, que bueno, pues teniendo en cuenta que llevaron a cabo golpes de Estado, todavía puede ser pasable. Luego esto de los señores de la guerra y gente que controla lo que viene siendo el narcotráfico y sobre todo el yihadismo, no tiene nada que ver con la realidad, puesto que los únicos señores de la guerra que hay en el Sahel vienen de Francia y de los Estados Unidos. Bueno, de Occidente en términos generales. Y de hecho, el yihadismo es financiado por Occidente básicamente por mantener a raya a según qué grupos independentistas, por así decirlo, independentistas de Occidente, se entiende, en los países del Sahel. Y de hecho, ahora los grupos yihadistas se han vuelto más activos que nunca en dichos países porque Occidente ya no tiene nada que hacer, entonces, pues como ya no puede controlar esas minas con recursos naturales, prefiere reventarlas a bombazos y que no se las quede nadie, porque obviamente la población del Sahel, pues ya os podéis imaginar lo que le importa o lo que le deja de importar. Así que no, esto no es que no sea así, es que de hecho es absolutamente al revés. Y de hecho, esas juntas golpistas llegaron al poder totalmente aupadas por la población civil, y una de las cosas principales que la población civil esperaba que cambiara en los países, ¿no?, donde terminaron en el poder fue precisamente el tema de la inseguridad y el tema de la lucha contra todo tipo de grupos armados, comenzando, por supuesto, por los grupos yihadistas. Y claro, la población le tiene tanto cariño a Occidente y está quemando banderas de Francia y de Estados Unidos, no así como así. O sea, yo entiendo que la gente que escribe este tipo de artículos y lo que es Occidente en general piensa que en el Sahel, que los negritos estos son medio imbéciles, pero lo cierto es que no lo son. O sea, saben perfectamente de dónde les vienen los males. ¿Qué os pensáis? ¿Que saquen la bandera rusa, no sé, simplemente porque alguien se la dio y les pareció muy bonita? Pues obviamente no. Bueno, Rusia, a través del infame grupo Wagner, el grupo Wagner, el periodismo del bueno, el calificativo va antes que la noticia. Me encanta. El grupo Wagner, infame. En algún momento ahí tendrán que escribir Rusia a través del autoritario dictador de Vladimir. Es que es buenísimo el artículo, de verdad. Es que no he visto yo una pieza más representativa de lo que es la propaganda occidental. Rusia, a través del infame grupo Wagner, aterrizó en el corazón de África en el año 2016. Su primer destino fue República Centroafricana, siguiendo su manual de acudir a países en descomposición para prestar ayuda a alguno de los dos bandos. Acudió a Libia en ayuda de Khalifa Haftar, uno de los señores de la guerra que se disputan los despojos del gadafismo desde su feudo de Tobruk. Bueno, en primer lugar, el grupo Wagner fue a África porque les invitaron los africanos, básicamente para luchar contra esos problemas de total inseguridad creados por Occidente que había allí. Y os digo más, si Occidente fuera tan bueno para África, ¿de dónde saldrían entonces esos problemas de inseguridad? Porque
¿Qué inseguridad puede haber si está Estados Unidos asegurando, valga la redundancia, la seguridad? Bueno, o no lo hicieron tan bien, o no tenían pensado hacerlo, pero vamos, algo por el camino fue tremendamente mal, entonces tuvo que ir el grupo Wagner para poner a raya lo que es el yihadismo, que a todo esto estaba financiado por lo que es, y sigue financiado, por lo que es Occidente. De hecho, la República Centroafricana destaca por tener incluso monumentos al grupo Wagner, monumentos en los cuales figura de hecho la población civil, particularmente una madre con un hijo, y al grupo Wagner les adoran en la República Centroafricana, o sea, sacan banderas del grupo Wagner casi tanto como las banderas de la Federación de Rusia y les están tremendamente agradecidos por lo que han hecho por los civiles. Pero bueno, el grupo Wagner es obviamente infame y por supuesto, pues cuando hablamos del gadafismo, aquí habría horas de comentarios, pero Gaddafi realmente es tan malo o era tan malo como lo pintan, o simplemente era demasiado incómodo para Estados Unidos y quería demasiado bien para la población propia. Pregunto. Bueno, un desierto fuera de control. Después llegó el Sahel. Los golpes de estado de generales renegados, que al final han terminado haciéndose con el poder, ojo, iban siendo el don nadie con un lazo y al final terminaron haciéndose con todo el país. Increíble, pero cierto. Apoyados de forma más o menos evidente por Moscú, comenzaron a sucederse en Mali, Burkina Faso y Níger. Esto de apoyados de forma más o menos evidente por Moscú es mentira, o sea, de verdad, no tiene nada que ver, pero bueno, en fin. Habría que aquí explicar horas, porque claro, la concepción occidental es o se basa en el hecho de que los pobres negritos de África por su cuenta no pueden hacer nada. O sea, lo que viene siendo son 3 militares y ya se han liado a hostias por un plátano que han visto en el suelo. Es que, literal, obviamente estoy exagerando mucho, pero es que es exactamente así como ven en Occidente al continente africano. O sea, tal cual, es que son tan sumamente racistas que no lo pueden ocultar ni siquiera en supuestas piezas de periodismo. Es que si esto es periodismo, que baje Dios se lo vea, que escriben, ¿no? Donde hablan desde el punto de vista del análisis geopolítico. O sea, este es el análisis geopolítico que nos merecemos. Sí, señor. Pues bien, estas juntas militares han echado a las misiones francesas y estadounidenses y han abierto los brazos a los mercenarios rusos. Lo que son lo que son francesas o estadounidenses son misiones. Porque Occidente en África tiene una misión, ¿entiendes? Misión. Como culturizar a los pobres imbéciles estos, pues no sé, hacer algo para que sean medio útiles y dejen de ser medio tontos, o algo. Y luego, lo que viene de Rusia o de China, pero en este caso de Rusia, pues son mercenarios. Eso no es una misión. O sea, el grupo Wagner no puede ser una misión. No puede ser la de liberar a ese pueblo, pues no sé, ayudarles o algo de eso. No. Lo que es occidental necesariamente es misión, es bueno. Pero lo que es ruso no puede serlo. O sea, esto hay que entender. Para escribir, no vaya a ser que un día tengáis que trabajar escribiendo artículos en la prensa occidental y no me sepáis estas cosas básicas. Es que esto va a ser como el manual de verdad, lo terminaré subiendo como el manual de la propaganda occidental. Sigue estos 10 pasos, te contratarán en cualquier periódico. Bueno, a los mercenarios rusos que también combaten en Sudán a favor de las fuerzas de apoyo rápido, uno de los bandos que lucha en la guerra civil. Bueno, Rusia, antes de que comenzara la guerra civil, que por supuesto Rusia no provocó, había pactado con el gobierno de Sudán el construir bases navales allí. O sea, ¿qué sentido tendría exactamente luego apoyar a la resistencia con la cual, por cierto, se reunieron desde Estados Unidos? O sea, en serio, la Raquel está con el otro señor, es que no se conoce muy bien la actualidad, o es que se cree que la leen gente que no se la conoce demasiado bien, porque es que no es una mentira tras otra. Bueno, vale. El acuerdo es siempre el mismo.
Rusia, a través de instrumentos como Wagner, controla las minas del país, ya sean diamantes, República Centroafricana, o explotaciones de oro, Mali y Sudán. ¿Y cuál es exactamente el punto en el cual los países africanos quieran simplemente regalarle a Rusia sus minas de oro, que son imbéciles? O sea, a ver, entiendo que en la concepción occidental son sumamente tontos, pero si les da igual a quién regalarle las minas, pues que se las hubieran quedado los franceses, ¿no? Y aquí es precisamente donde viene el punto, otra vez, en el cual Occidente tiene la concepción de África que solo está en recursos naturales, que no tiene nada que ver con valores, con cultura, con respeto, con el hecho de que Rusia, por ejemplo, con Rusia les sea más fácil negociar porque prefieran a Rusia como aliado, etcétera, etcétera, etcétera. No, nada que ver. No, Rusia va a entrar y se va a quedar las minas de diamantes y de oro, que obviamente, repito, Rusia no es ninguna hermanita de la caridad, pero que la diferencia entre lo que hace China o lo que hace Rusia o lo que hace la India, bueno, sobre todo China y Rusia, porque son las que están allí ahora, en África, y lo que hace Occidente es que Occidente expolia a esos países. O sea, llega, la infraestructura que construye solo lleva hasta la mina, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay absolutamente nada, no está ayudando al país de ninguna manera, saca de la mina todo lo que puede, intenta engañar a tantos como puede y al final sale pitando y solo se dedica a sacar recursos. Rusia no, Rusia pacta pues X cantidad de dinero, de recursos, de lo que sea para sí misma, pero ayuda a construir la infraestructura dentro del país a cambio, garantiza la defensa pues de X puntos, bueno, abastece al país de seguridad, ¿no? Por así decirlo. Vamos, en general aporta cosas fundamentales para el desarrollo del mismo, porque Rusia, tanto Rusia como China, no quieren solo materia prima de África, lo que quieren es que África también comience a producir cada vez más cosas, porque así hay más mercado también para tecnología rusa, para productos rusos, y como que el intercambio de bienes se hace mucho más interesante y además así cuanto más crezca África más podrá gastar comprándole también cosas a Rusia y más podrá ganar Rusia. En definitiva todo el mundo gana, pero desde Occidente nunca lo han visto así, lo han visto siempre necesariamente en términos de expoliar. Pues bien, a esa expansión debemos unir una retirada humillante. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Europa, bueno, más que retirada, les echaron a patadas, pero bueno. Europa abandona militarmente el Sahel. Los 27 no han conseguido un acuerdo para prorrogar la misión en Mali más allá de mayo, cuando concluye su actual mandato. Francia ha dejado claro su rechazo a seguir prolongando una operación que se inició en 2013 ante el rechazo de la propia junta militar. El espacio que deja la Unión Europea, sobre todo París, es ocupado por Rusia. Una vez más, espacio que deja es ocupado. Madre de Dios, estamos hablando de países donde viven personas, nada es dejado ni es ocupado. Ellos mismos han decidido con quiénes quieren negociar y con quiénes no, porque de hecho si esta señora y este señor, si tuvieran un mínimo de decencia y escribieran lo que es la verdad, escribirían que a Occidente del Sahel le han echado a patadas los propios ciudadanos, no solo las juntas militares, es que no les quiere nadie. Y de hecho creo que más adelante van a escribir sobre el embajador que lo han tenido que sacar casi a rastras, porque es que no quería salir y al final pues es que la población se ha cabreado de más. Hace justo un año, a principios de marzo, el presidente francés Emmanuel Macron fue recibido en Kinshasa, República Democrática del Congo, al grito de Macron asesino, Putin salvador. Claro, esto la gente que escribe este artículo en ningún momento se plantea por qué pasa. O sea, ellos creen que es propaganda rusa la que ha engañado a esta gente para que piensen así, y en ningún momento ni siquiera se les ocurre que pudiera ser que de verdad lo que hace Putin quizás pudiera ser mejor para esta gente que lo que hace Macron, y por eso prefieren a Putin muchísimo antes que a Macron. O eso, o son sumamente tontos, que ya sabemos cuál es la opción que siempre elige Occidente, que salvo lo que es el jardín de Josep Borrell, todo el mundo
no da para más. Pues bien, era el inicio de su gira por algunas de las ex colonias francesas en África, esas donde París siempre ha tenido influencia y hoy no solo la ha perdido, sino que crece el sentimiento antifrancés. Pudiera ser porque no lo hayan hecho del todo bien, no sé, digo yo, pero bueno, aquí autocrítica no es que vaya a haber demasiado. La escena ilustra el cambio de era en el continente africano, con Francia como la gran perdedora. En la última década, París ha cedido espacios de influencia que han ganado países como Rusia o China. París ha cedido espacios de influencia. O sea, de verdad, es que es tremendo hasta qué punto les va a dar en los morros lo que es el nuevo orden mundial multipolar, que es que ya ha llegado. Es que les va a dar en todo el jepeto, en todo el jepetal, tío. Es que no lo están viendo ni lo están entendiendo. Es que se creen de verdad que fuera de sus países se supone que avanzados, el resto es que no dan para más, o sea, que no faltan, ya no te digo, es que dedos de frente no tienen directamente ninguno. Me parece increíble hasta qué punto, porque estos señores que lo escriben no son ni medio conscientes de lo que están escribiendo y de lo que están describiendo desde su postura absolutamente propagandística. Pero es que es una joya esto, es una joya. La propaganda occidental es una joya que describe a la perfección exactamente lo que ha pasado en el continente africano, exactamente por qué están echando a Occidente a patadas, precisamente por esto, porque París ha cedido espacios de influencia, bueno, voluntariamente, no te fastidia, que cuando echaban a Macron al grito de Macron asesino, me imagino que estaba sonriendo el tío la mar de contento. Es que vamos, ha cedido espacios, han quemado banderas francesas y por poco le da una patada en el culo al presidente de Francia. Y Francia ha cedido el espacio que ha sido ocupado por otros. Ha regalado. Ha cogido los diamantes, han dicho, no los quiero para nada. Me he cansado de tanta riqueza. Que los cojan Rusia o China. En fin. Tenía presencia militar, una lengua común y una moneda. Hoy las tropas han sido expulsadas y algunos países han pedido salir del franco CFA, la divisa de la época colonial que comparten Benín, Burkina, Costa de Marfil, Senegal o Mali, entre otros. En apenas unos meses, las tropas que París tenía en la República Centroafricana, Mali, Burkina Faso, Níger, han sido expulsadas por los nuevos gobiernos de estos países, los que han salido tras los recientes golpes de Estado. Solo quedan algunas en Senegal, Costa del Marfil y Chad. Estos levantamientos militares han ahondado en el resentimiento contra Francia. El pasado octubre el gobierno galo empezó a desmantelar su presencia militar en el Sahel, donde ha estado 10 años con el pretexto de garantizar la seguridad en la zona y luchar contra el yihadismo. Aquí es la primera vez que esta gente ha dicho algo bien. Ha estado exactamente 10 años y exactamente con el pretexto de garantizar la seguridad en la zona y luchar contra el yihadismo, lo cual obviamente no han hecho, porque de hecho han estado haciendo exactamente todo lo contrario y por eso, entre otras cosas, les han echado a patadas. París tenía bases y desplegados 1.500 soldados dentro de la operación Burkane, pero ya han despegado. De ahí quedó otra imagen que ilustra la humillación francesa en el Sahel, la del embajador galo en Niamey, atrincherado en la sede diplomática varias semanas hasta que pudo ser evacuado. París no reconocía el gobierno de la junta militar, pero finalmente tuvo que retirarse. Claro, es que fijaos hasta qué punto son soberbios en Occidente, que es que, o sea, les tenían ahí medio amenazado y ni siquiera el gobierno, eran la población civil, es que no había nada que hacer. La gente ya entró en lo que era la locura antifrancesa, que obviamente se debe a que toda la culpa de esto la tiene Francia. ¿Quién la va a tener si no? Pues tuvieron que sacar el embajador prácticamente ahí en helicóptero. Y mientras tanto en Francia no reconocían el nuevo gobierno. O sea, no, poned el anterior. Es que yo desde aquí, desde París, lo entiendo mucho mejor, de verdad. O sea, es tremendo. Claro, obviamente luego se dieron de bruces contra la realidad. Lo mismo que le va a pasar a la señora y al señor que escribió este artículo. Emmanuel Macron, el primer presidente francés nacido en la época postcolonial, ha realizado casi una veintena de viajes a África desde que es presidente. Ha tratado de frenar el sentimiento antifrancés en los lugares donde el vínculo aún no se ha destruido, devolviendo, por ejemplo, parte de los tesoros expoliados durante
durante la colonización. Qué generoso, ¿verdad? Es que, ¿sabéis? Hay una frase en ruso que para hacer a alguien feliz hay que quitarle todo lo que tiene y luego devolverle la mitad. Pues eso es exactamente lo que está intentando hacer Francia. Lo que pasa es que, ups, en África ya no parece que sean tontos, es que ya no les vale. Quieren exactamente el 100% y hacen bien, no te fastidia. Lo hizo con Benín en 2021. La era de la Francafrique ya pasó, dijo hace unos meses, en referencia a cómo se denomina a esos territorios colonizados. Rusia, un país que acostumbra a usar los conflictos de zona gris como arma arrojadiza contra la Unión Europea, teniendo en cuenta que llevamos 2 años comentando un puñetero conflicto que la Unión Europea y Estados Unidos han estado subvencionando desde 2014 como poco, con una parte de Ucrania matando a otra parte de Ucrania cuando Rusia todavía no había entrado allí, y todo esto hecho para debilitar a Rusia. En serio, hay que tener cuajo para escribir que Rusia utiliza nada como arma arrojadiza contra Europa. Es que es tremendo. Pero bueno, está presente ahora en lugares en los que puede controlar y utilizar a su favor la inmigración, el yihadismo o el tráfico de drogas. El problema es que la situación es difícilmente reversible a corto plazo. Costará volver a coser las viejas relaciones. ¿Las viejas relaciones de qué? O sea, al final es que encima, tremendo. Rusia no hace nada bien. Todo lo que consigue, lo consigue porque controla el yihadismo y las drogas. Y claro, genera tanta inseguridad en los países de África que, encantados con ella, salen a recibir a todas las delegaciones rusas con banderas rusas, cantando Kalinka, y en general pues casi que cada tercera familia africana tiene en su casa un retrato de Putin. Claro, porque Rusia lo está haciendo tremendamente mal, o porque, no sé. Claro, es que lo está haciendo mal, pero en África no son tan sumamente listos como para darse cuenta que quienes lo han estado haciendo bien son de Occidente, claro. Que al que le costará volver a coser las viejas relaciones que eran a todo esto relaciones de esclavitud. Es que de verdad. Ahí lo tenéis. Yo creo que sobran más comentarios, en serio. No voy a comentar nada más, que ya se ha comentado todo. Ahí tenéis el manual del buen periodismo o de la propaganda occidental. Cada uno que lo denomine como quiera.